Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En la clase de hoy vamos a ver un tema eh, que es complejo desde el punto de vista de los cálculos, eh, pero que es muy interesante por algunas implicancias y aplicaciones económicas que tiene, eh, y que, bueno, por su dificultad, tenemos este video para verlo en detalle, siendo que posiblemente no nos alcance el tiempo para verlo en las clases prácticas. Se trata de sistemas de ecuaciones implícitas, o mejor dicho, funciones definidas implícitamente por un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Em, Vamos a empezar por aprender un- una operación que se llama diferenciación implícita, que es de gran utilidad en general en economía y en análisis matemático, pero que vamos a ver sus aplicaciones recién en este tema. Y después vamos a ver que esta operación, la diferenciación implícita, tiene aplicaciones económicas directas, concretas y muy útiles como la tasa marginal de sustitución, el cálculo de la pendiente de una recta presupuestaria, la trayectoria de expansión y otros. Así que bueno, empecemos. En primer lugar, supongamos que tenemos, como venimos haciendo en la materia, una función z igual f de xy. Vimos en la unidad 5 que podemos calcular el diferencial total de la variable z, y ese diferencial total tiene por fórmula general esto que escribimos en el segundo renglón, ¿sí? El diferencial de z es igual a la derivada respecto a x en algún punto del dominio xy por el diferencial x más la derivada respecto a y en algún punto del dominio por el diferencial y. Hasta acá nada nuevo, pero queremos pensar esta misma fórmula de una forma nueva, ¿sí? La idea es, veamos qué hicimos en el lado derecho del igual, ¿sí? Nosotros teníamos una función z igual f de xy, pero ahora vamos a pasar a pensarla como una ecuación que me define una relación entre la variable z y las variables x e y, ¿sí? Y entonces vamos a pensar por separado las cosas que hay a un lado y otro del igual. Del lado derecho teníamos una función que dependía de dos variables, x e y. Y lo que hicimos fue derivar esa función respecto a una de las variables y multiplicarla por el diferencial correspondiente, y luego sumarle la derivada respecto a la otra de sus variables y multiplicarlo por el diferencial. Lo importante en la diferenciación implícita es pensar que del otro lado del igual, del lado de la z, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros teníamos una única variable z y lo que hicimos, de alguna forma, es derivar la variable z respecto, digamos, lo que había de ese lado del igual respecto a la única variable que tenía, que era z, y esa derivada nos da 1, por supuesto, y luego multiplicarla por el diferencial correspondiente a la variable respecto a la cual estábamos derivando, es decir, respecto a z. Y entonces lo que nos quedó del lado izquierdo del igual es 1 por el diferencial de z, ¿sí? Entonces, podríamos resumir esta operación, en vez de decir que calculamos el diferencial total de una función explícita z igual f de xy, podríamos pensar que teníamos una ecuación que me definía implícitamente una relación entre las variables x, y, z, y que lo que hicimos fue diferenciarla implícitamente. Operación que consiste en calcular las derivadas respecto a cada una de las variables que hay a ambos lados del igual por separado y multiplicarlas por el diferencial correspondiente. A eso es entonces a lo que le vamos a llamar diferenciación implícita. Veamos un ejemplo. Tenemos una ecuación x menos y por z más z cubo menos 4. Notemos que en este caso yo no puedo despejar, por ejemplo, la variable z para
definir una expresión explícita. O bueno, quizás podría, pero no lo vamos a hacer. Queremos diferenciar esta ecuación implícitamente. Para eso entonces agarramos el lado izquierdo del igual primero y lo derivamos respecto a x. El primer término me da 1, el segundo término 0 por no tener ninguna x, el tercero lo mismo y el cuarto lo mismo. Por lo tanto, la derivada de todo el lado izquierdo del igual respecto a x es 1. Entonces ponemos 1 por el diferencial de x en la diferenciación. Luego repetimos el procedimiento, pero derivando respecto a y, y le sumamos esa derivada multiplicada por su respectivo diferencial a lo que teníamos anteriormente. Entonces, derivamos respecto a y, este término me da 0, este término me da menos z, 0 y 0. La derivada del lado izquierdo del igual respecto a y es menos z, y entonces lo sumamos a lo que teníamos anteriormente y nos queda menos z por el diferencial de y. Y luego hacemos lo mismo para la derivada respecto a z. Este primer término no tiene z, este segundo término derivado respecto a z es menos y, el tercer término es 3z² y el último es 0. Y entonces tenemos acá, con los diferenciales ya distribuidos, podríamos haberlo hecho todo dentro de un mismo paréntesis, menos y por diferencial z, que era la derivada del segundo término respecto a z, y 3z², que era la derivada del tercer término respecto a z, multiplicado también por su diferencial. Del otro lado del igual deberíamos hacer lo mismo, pero del otro lado del igual no tenemos variables, solo tenemos el 0. Entonces la derivada de 0, por supuesto que va a ser 0, y entonces esto es lo que nos queda, ¿sí? Notemos que una ventaja de la diferenciación implícita respecto al cálculo del diferencial total es que acá no nos estamos atando de manos, por así decirlo, en cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar que si x es la variable dependiente, entonces despejar el diferencial x nos da el diferencial total de la variable x respecto a las variables y, z. Y eso es lo que hicimos acá. Despejamos el diferencial de x y esto, z, es la derivada respecto a y multiplicado por el diferencial. Y esto es la derivada respecto a z multiplicado por el diferencial. Con lo cual lo que tenemos es el diferencial total de la variable x. Vamos a seguir avanzando. Acá termina la diferenciación implícita. Si es una herramienta para derivar implícitamente teniendo ecuaciones sin necesariamente tener toda la variable despejada o algo por el estilo. Vamos entonces a ver una función definida implícitamente por un sistema de ecuaciones. Este tema no requiere diferenciación implícita, que va a volver a entrar en juego más adelante, ¿sí? Pensemos en un sistema de ecuaciones lineal, como el que tenemos acá, y como los que se veían en álgebra del CBC. Tenemos una primera ecuación de 3 variables, y una segunda ecuación de también 3 variables. Por el problema, ¿sí? Decimos que, o por el enunciado, que este sistema de ecuaciones defina implícitamente una función. Podemos decir una función de z en función de x, ¿sí? ¿Qué querría decir esto en este caso? Bueno, veamos que si reemplazamos la segunda ecuación en la primera, que es esto que está hecho acá, y despejamos la variable z, obtenemos que z es igual a 2x. Y podríamos pensar que esta relación nos define una función donde z es el doble de x. Z es una función de x. Por lo tanto, este sistema nos estaría definiendo implícitamente, porque no está explícito, a z como una función de x, y la expresión explícita de esa función sería z igual 2x. En este caso, ¿sí? No tendría mucho sentido trabajar con el sistema de ecuaciones teniendo en cuenta que podríamos despejar y hallar la función explícita.
Pero al igual que como vimos en una función definida implícitamente por una única ecuación, podría suceder que esto no fuera posible, ¿sí? Si las ecuaciones no fueran lineales y tuvieran alguna complejidad, podría suceder que esta expresión explícita de z como una función de la variable x no fuera expresable, no la pudiéramos encontrar. Y en ese caso tendríamos que trabajar a la variable z directamente como aparece en el sistema de ecuaciones, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Antes de avanzar, notemos que si yo reemplazo el valor de z en la ecuación de y, podría encontrar una función que me relaciona a y con x también. En este caso particular, esa función sería constante, sería y igual a 0, con lo cual no es el mejor ejemplo. Pero es importante tenerlo en cuenta porque acá estamos pegando un salto respecto a los temas que veníamos viendo en la materia. Fíjense que estaríamos diciendo que este sistema de ecuaciones me define a z como función de x, pero también a y como función de x, ¿sí? Si yo le doy a este sistema un valor determinado de x, tanto z como y adquieren un valor determinado. Por ejemplo, si x fuera igual a 1, el sistema me diría que z es igual a 2 e y es igual a 0, ¿sí? Y entonces este sistema nos está dando una función que no es como las que veníamos viendo en el curso de Rn en R. Es decir, no es una función cuyo dominio tiene más de una variable y cuya imagen tiene una sola variable, sino que es una función cuyo dominio tiene una única variable x y su imagen tiene dos variables y y z. Eso es un salto importante respecto a lo que estábamos viendo hasta ahora en la materia, porque todo lo que vimos era para funciones cuyo dominio tenían más de una variable. Esa era la diferencia respecto a análisis 1, donde en el dominio solamente teníamos una variable, pero estábamos manteniendo lo mismo que en análisis 1, que la imagen era una única variable. Bueno, en este caso estamos viendo casos donde el dominio es una única variable y la imagen tiene más de una variable, es decir, de R en Rm, por así decirlo, ¿sí? Donde m es la cantidad de variables en el codominio, ¿sí? En la imagen. Y en este tema en particular vamos a generalizar eso para trabajar con funciones de Rn en Rm, es decir, de cualquier cantidad de variables en el dominio y cualquier cantidad de variables en la imagen. Seguimos avanzando entonces, olvidándonos de eso por un momento porque va a pasar casi desapercibido. ¿Qué pasa si yo tuviera el caso donde este sistema no se puede despejar para hallar una función explícita y yo quisiera estudiar las derivadas, que son el objeto por excelencia que estudiamos en este curso? En el punto 4.3 analizamos este caso. Tenemos dos ecuaciones en un sistema, ¿sí? La primera ecuación tiene tres variables, x, y, z, y la segunda ecuación también. Y nos viene dado por la consigna, ¿sí?, que y es una función de x y z es una función de x también. Entonces volvemos a estar en el caso anterior donde el dominio de la función que me viene dada por este sistema tiene una variable y la imagen tiene dos variables, y y z. Para hallar las derivadas tenemos que seguir una serie de pasos. El primero consiste en diferenciar ambas ecuaciones. Acá entra entonces la cuestión de la diferenciación implícita que vimos recién, y despejar el o los términos que dependan de x, que es la variable independiente, ¿sí? O sea, vamos a querer dejar del lado derecho del igual todos los términos que sean independientes, no en el mismo sentido que habíamos visto en álgebra del CBC, donde los términos independientes eran aquellos que no tenían una variable acompañando, sino que ahora sí vamos a permitir que los términos independientes tengan alguna variable, pero esa variable tiene que ser la variable independiente, en este caso x. Agarramos la primera ecuación, la diferenciamos implícitamente, pueden revisar los cálculos, y despejamos el término que tiene x. Veamos que el término que tiene x pasa restando, y luego el diferencial x lo pasamos también dividiendo, para que no nos quede el diferencial del otro lado del igual. Y lo mismo hacemos con la segunda ecuación. Agarramos la segunda ecuación, la diferenciamos y obtenemos este primer renglón.
Y en el segundo lo que hicimos fue despejar el término que tiene x, sería el diferencial x, pero luego el diferencial lo pasamos dividiendo nuevamente. Veamos que ahora nos quedamos con dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. Cada una de las incógnitas, veámoslo en ambas ecuaciones, ahí están. En la primera, la incógnita es dy de x y dz de x, que son las derivadas que estamos buscando encontrar. Nosotros queremos encontrar las derivadas de y respecto a x y de z respecto a x. Y lo mismo tenemos en una segunda ecuación. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas. Mientras estas ecuaciones no sean una combinación lineal una de la otra, esa condición no es particularmente relevante para este curso, pero se ve en álgebra, vamos a encontrar una solución y el sistema va a quedar determinado. Podemos reexpresar estas dos ecuaciones en términos matriciales. Y esto no es necesario, podríamos resolver el nuevo sistema de ecuaciones mediante métodos de sustitución o igualación, pero dado que ahora estamos trabajando con funciones en vez de coeficientes, es decir, lo que acompaña a nuestras incógnitas, que son las derivadas, vean que son estructuras funcionales, ¿sí? Son cosas que dependen de y y de z porque dependen de qué punto del dominio estemos tomando, ¿sí? Para cada punto del dominio las derivadas van a adquirir un valor distinto. Entonces, lo más conveniente va a ser trabajar mediante el método de Cramer. Y el método de Cramer, seguramente no lo tengan muy fresco, ahora lo vamos a repasar, pero requiere expresar cada una de las ecuaciones o el sistema de ecuaciones en términos matriciales. Para hacer eso, lo que hacemos es poner en la primera fila el término que estaba acompañando a la primera incógnita, es decir, a la derivada de y respecto a x, y en el segundo término la derivada de z respecto a x. Y en una segunda fila hacemos lo mismo, pero con la segunda ecuación, que es esta que tenemos aquí arriba. Entonces, lo que acompaña a dy de x es menos 1, y eso ponemos en la primera componente de esta fila, y en la segunda columna ponemos 3z², que es lo que acompañaba a la derivada de z respecto a x. Del otro lado tenemos una columna, que es un vector, o podríamos pensar una matriz de 2 por 1, con los términos independientes. También muchas veces se escribe de esta manera, no es particularmente relevante. ¿Cómo se resuelve este sistema? Mediante el método de Cramer. Y recordemos que esto es independiente de que sea un sistema de ecuaciones implícitas o algo por el estilo. Es algo que se ve en álgebra del CBC, a pesar de que uno generalmente no lo recuerda. Bien. El método de Cramer nos dice que la solución del sistema, planteamos este sistema genérico donde tenemos A, B, C, D, los coeficientes de la matriz, y latina y J son nuestras incógnitas, mientras que E y F, en violeta, son los términos independientes. Lo que nos dice el método de Cramer es que un sistema dado por esta ecuación tiene por solución esto que está acá, ¿sí? La variable I va a tener por solución el cociente de esto que es un cociente de determinantes, ¿sí? Las barras están señalizando los determinantes de cada una de estas matrices. Veamos cómo están compuestas. En el denominador tenemos la matriz de estos coeficientes, que en nuestro problema, o sea, en el caso en que estos coeficientes sean en realidad funciones derivadas de un sistema de ecuaciones, se llama jacobiano. Eso está escrito por acá. Jacobiano es la matriz de derivadas parciales que teníamos acá arriba, ¿sí? Entonces, el jacobiano va a estar siempre en el denominador, y en el numerador, esta es la parte quizás más confusa, vamos a reemplazar, sigamos los colores, la columna correspondiente a la variable, a la incógnita, ¿sí? O sea, nuestra incógnita es I, que es la primera de las variables, está en la primera fila. Entonces, la primera columna, que es la correspondiente a esa fila, está en azul, la vamos a reemplazar por el vector de términos independientes también correspondiente, ¿sí? Entonces, A y C lo reemplazamos por E y F en el numerador, ¿sí? Una vez que hacemos eso y tenemos expresado este cociente, sabemos que la solución al sistema, la solución I latina,
va a ser el determinante de la matriz superior dividido el determinante de la matriz inferior. Y recordemos, ya hicimos un video de repaso de cómo calcular los determinantes, pero el determinante superior se calcularía como E por D menos F por B, mientras que el inferior se calcularía como A por D menos C por B. Ese es el método de Cramer. Está bueno familiarizarse con este método porque se utiliza más adelante en matemática para economistas, para resolver problemas muy similares a este. Y por lo tanto, si volvemos a nuestro ejemplo, recordemos que el término de variables independientes era menos 3x cuadrado menos 1, y entonces en la derivada respecto a y, que era la primera de nuestras incógnitas en el sistema, la primera columna la reemplazamos por los términos independientes en el numerador y en el denominador mantenemos la matriz original. Para la variable z, en cambio, no reemplazamos la primera columna, sino que reemplazamos la segunda, que es la correspondiente a la variable z. La reemplazamos por el mismo término de variables independientes, y resolviendo estos cocientes obtendríamos las expresiones genéricas, ¿sí?, para cualquier punto del dominio de las derivadas. Por ejemplo, la derivada de y respecto a x sería menos 3x cuadrado por 3z cuadrado menos 1 por z, por menos 5, perdón. Todo eso dividido 6y cuadrado por 3z cuadrado menos 1 por menos 5. Esa expresión tiene muchas variables en el medio, posiblemente se pueda simplificar, y lo que nos dice es la derivada de y respecto a z en algún determinado punto donde x está determinada, la verdadera variable independiente, y por lo tanto tanto y como z adquieren valores dados por el sistema de ecuaciones implícitas. Bien. Seguimos avanzando para sistemas con funciones multivariadas, ¿sí? Acá se trata de permitir que ahora haya más variables dependientes, en este caso vamos a tomar las variables z, w, y haya más de una variable independiente también. Entonces vamos a tener x e y variables independientes. Y el sistema de ecuaciones implícitas va a ser este que tenemos acá. Z va a estar definida implícitamente por el sistema de ecuaciones como función de x e y w, a través del sistema, va a estar definido como una función de x e y también. Estas funciones implícitas vienen dadas por un sistema de ecuaciones que no están expresadas explícitamente como acá, porque no se puede, sino que tenemos las funciones acá denotadas f grande y g grande, ¿sí?, mayúscula, que dependen de x, y, z y w. Tengamos en cuenta que no necesariamente tiene que venir expresado en estos términos el sistema. Podríamos tener del otro lado del igual alguna expresión que dependiera de x, y, z, w. Pero siempre puedo pasarlo restando para el lado izquierdo de manera tal que me queden igualadas a 0. Entonces, esta forma de igualar a 0 es como una forma general de decir, tengo una ecuación que depende de las variables x, y, z y w, y en el segundo caso también otra ecuación distinta a la primera, que depende de x, y, z y w. Bien, lo que buscamos es las derivadas parciales de z y de w respecto a cada una de sus variables independientes, es decir, respecto a x e y. Y por lo tanto tenemos en total 4 incógnitas en este sistema. La derivada de z respecto a x y respecto a y, y las derivadas de w también respecto a x y respecto a y. Los pasos son similares al caso anterior. Primero, diferenciamos cada una de las ecuaciones. Pues en el primer caso vamos a tener f grande prima de x por dx, más f grande prima de y por dy, más f grande prima de z por dz, más f grande prima de w por el diferencial de w. Y lo mismo hacemos con la siguiente ecuación. Repitiendo lo anterior, despejamos llevamos al lado derecho del igual las variables independientes y mantenemos en el lado izquierdo del igual las variables dependientes con sus respectivos diferenciales. En este caso tenemos dos variables independientes, por lo tanto del otro lado del igual
voy a tener que llevar las derivadas respecto a x y respecto a y. Si lo planteamos en términos matriciales, recordemos que dz y dw es como que salen de la suma como un producto por un vector, y ese vector es dz dw, y me va a quedar una matriz, que de vuelta es la matriz jacobiana, f' de z, f' de w, g' de z, g' de w. Notemos nuevamente que en la primera fila tenemos las derivadas de la primera ecuación, en la segunda fila tenemos las derivadas de la segunda ecuación, en la primera columna tenemos las derivadas respecto a z, tanto de la primera como de la segunda ecuación, y en la segunda columna tenemos las derivadas respecto a w, tanto de la primera como de la segunda ecuación. La diferencia con el caso anterior es que del otro lado del igual ya no tenemos un único vector de términos independientes, sino que vamos a tener una matriz de derivadas, que serían los términos independientes, multiplicada por los diferenciales, que ahora ya no puedo pasar dividiendo para tener esa expresión intuitiva de las derivadas. Sin embargo, la solución de este sistema mediante el método de Cramer me va a dar las soluciones que estoy buscando: diferencial z sobre diferencial x, diferencial z sobre diferencial y, diferencial w sobre diferencial x y diferencial w sobre diferencial y, que son las derivadas que estoy buscando. Para esto, el sistema se resuelve de forma similar. Sigamos los colores. Estoy viendo, a ver si agrando esto para que se vea todo en una sola. Bien. El diferencial de z ahora va a estar expresado como el cociente, ¿sí?, de los determinantes de las siguientes matrices. En el denominador tenemos la matriz jacobiana, como siempre, ¿sí? Es el determinante de la matriz jacobiana en ambos casos, que también se conoce como determinante jacobiano. Mientras que en el numerador, ¿sí?, tenemos que en la columna correspondiente a la variable z, ¿sí?, que es la primera columna, recordemos, en este caso anterior, la primera columna es la que tiene la variable z, reemplazamos el vector de términos independientes que corresponde a la variable x, porque estamos expresando la derivada respecto a x. Y lo que obtenemos entonces es este vector azul, que reemplazamos en el vector violeta que se correspondía a la variable z. La otra columna la mantenemos igual. Mientras que en el segundo término, cuando multiplicamos por el diferencial respecto a y, si yo lo que estoy calculando es un diferencial total, lo que voy a querer es la derivada respecto a y. Y entonces, en la columna correspondiente a z, que era la primera columna, voy a reemplazar por el término independiente correspondiente a y, que es el rojo. Para calcular el diferencial total de w pasa algo análogo, pero ahora no voy a reemplazar los términos independientes en la primera columna, que era la correspondiente a z, sino en la segunda columna, que es la correspondiente a w. Y veamos entonces que lo que obtengo es una expresión para cada uno de los diferenciales, que podríamos pensarlo como un diferencial total. El diferencial de z es esta expresión que tenemos acá por el diferencial x, más esta expresión por el diferencial y. Recordemos que los diferenciales totales me dicen, por ejemplo, tomando el diferencial z, tenemos el diferencial z es igual a la derivada de z respecto a x por el diferencial x. Por lo tanto, este primer término de cociente de determinantes que está acompañando al diferencial x es la derivada de z respecto a x. Y este segundo coeficiente que está acompañando al diferencial y, que es en realidad una estructura funcional que depende de todas las variables, es también la derivada de z respecto a y. Y lo mismo pasa con w. Por lo tanto, los cocientes que encontramos mediante el método de Cramer son las derivadas parciales de cada una de las variables respecto a cada una de las variables. Bien.
Esto último es un poco engorroso en cuanto a los cálculos, pero es interesante porque nos permite calcular las derivadas de dos variables dependientes respecto a dos variables o más independientes, con lo cual logramos hallar la expresión de las derivadas de una función de Rn en Rm. ¿Sí? Este mismo método es fácilmente generalizable, por así decirlo, fácilmente si se lo entiende bien, pero no es un método sencillo. Pero es generalizable a n variables dependientes y n variables, n variables independientes y m variables independientes. Esto sería Rn en Rm. Y por lo tanto, este es el método que se va a usar en matemática para economistas para analizar distintas cuestiones relativas a sistemas que definen funciones de muchas variables en muchas variables. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, se empieza a trabajar con transformaciones lineales, etc. Y esto, por lo tanto, tiene aplicaciones directas a el modelo ISLM, donde tenemos dos variables dependientes, que son el ingreso y la tasa de interés, y un sinfín de variables independientes según la cantidad de variables exógenas y parámetros que hayamos incluido en el modelo. ¿Sí? Entonces, en la nota de clase van a encontrar una aplicación de este tema al modelo ISLM, en donde ven que mediante las herramientas estudiadas en esta unidad, función compuesta, función implícita y derivadas de un sistema que define funciones implícitas, ¿sí? Van a poder hacer un análisis exhaustivo del modelo ISLM, llegando incluso a hacer estática comparativa, que es un ejercicio típico de la modelización en economía. ¿Sí? No vamos a repasar este modelo en este video porque no es parte del contenido de la materia, pero si quieren pueden ver estas últimas dos páginas de la nota de clase para entender cómo podríamos aplicar estos temas a un modelo real que de hecho van a ver en matemática para economistas. Eso fue todo en este video, fue un montón, es duro, no es necesario que lo hayan entendido a la primera, pueden volver para atrás y seguir viendo y volver a ver las partes más dificultosas, sobre todo la parte de armar las matrices y resolverlas mediante el método de Kramer, esa parte es confusa. Y bueno, nos estamos viendo en el aula. Un saludo.